Muy buenas tengan ustedes, fortunatas y o fortuneros. Aquí están para que yo les lea la segunda parte del relato de Lovecraft que empezamos el video anterior. Pero eso sí, antes que nada, unas instrucciones. Like, comenten, suscríbanse, compartan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo estoy subiendo o haciendo en vivo alguna de estas porquerías. Si se sienten en una de esas millonarios, en la descripción del video están los links para que me puedan mandar un cafecito, Mercado Pago, y si quieren contar con contenido exclusivo tipo fondos de pantalla para celular, para computadora, videos, reuniones de Zoom una vez por mes y pergaminos personalizados, también pueden hacerse miembros de este humilde canal. Además, si tienen ganas, en la descripción está el link al grupo de WhatsApp oficial de mi canal. Bueno, dicho esto, empecemos. La llamada de Cthulhu, Howard Phillips Lovecraft. 2. El informe del inspector Legrace. Primera parte. Los sucesos anteriores, por los que mi tío diera tanta importancia al sueño del escultor y al bajo relieve, eran el tema de la segunda mitad del largo manuscrito. Ya una vez parecía el profesor Ángel había visto los odiosos contornos del monstruo anónimo y venoso. No. Venoso no. Había meditado sobre los desconocidos jeroglíficos y había oído las sílabas que solo tu culo podía traducir. No. Ya había oído las sílabas que solo la palabra tu culo, no, Cthulhu, podía traducir. Todo eso había tenido lugar en circunstancias tan sobrecogedoras que no es raro que persiguiese al joven Wilcox con preguntas y ruegos para que se baje los pantalones. No. Esta experiencia anterior había ocurrido 17 años antes, en 1908, mientras la Sociedad Americana de Arqueología celebraba su congreso anual en San Luis. Sí, en la provincia de San Luis. El profesor Ángel, por su autoridad y sus méritos, había desempeñado un papel importante en todas las deliberaciones, y a él se acercaron varios profanados por él. No. Y a él se acercaron varios profanos que aprovechaban la oportunidad de la convocatoria para hacer preguntas y plantear problemas. El jefe de este grupo no tardó en convertirse en centro de atracción de todo el Congreso. Era un hombre de aspecto muy común, de mediana edad, que había hecho el viaje de Nueva Orleans a San Luis en busca de cierta información que no había podido obtener en su distrito. Se llamaba John Raymond Legrace y era inspector de policía. Traía consigo el objeto de su viaje, el cilindro de la momia de reliquia de un mundo olvidado. El cilindro venoso y carnoso y petrificado. No. Traía consigo el objeto de su viaje, una estatuilla de piedra, repugnante y grotesca, aparentemente muy antigua, cuyo origen no había logrado determinar. No debe creerse que el inspector Legrace se interesara por la arqueología. Todo lo contrario. Su deseo de instruirse tenía como único origen razones puramente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que fuese, había sido capturada. Estaba corriendo por ahí. Meses antes en los pantanos boscosos del sur de Nueva Orleans, en el curso de una expedición contra una presunta orgía vudú a la que no habían sido invitados. No. En el curso de una expedición contra una presunta ceremonia vudú. Tan singulares y odiosos eran los ritos que la policía comprendió que se hallaba ante un culto totalmente ignorado,
e infinitamente más diabólico que los del vudú. Los confusos e increíbles relatos arrancados por la fuerza a los prisioneros nada informaron sobre su posible origen. De ahí el deseo... No. De ahí el deseo de la policía de consultar a alguna autoridad para identificar así el horrible símbolo y seguir las huellas del culto hasta sus fuentes. El inspector Legres no había esperado que su pedido provocara una impresión semejante. La aparición de la curiosa estatuilla bastó para excitar... No. Bastó para excitar a los hombres de ciencia. Y pronto todos rodearon al inspector y le hicieron... No. Rodearon al inspector para contemplar de cerca la diminuta figura cuya rareza y aspecto de genuina y abismal antigüedad abrían perspectivas tan misteriosas y arcaicas. Nadie reconoció la escuela escultórica de la que había nacido la estatua, y sin embargo, centenares y hasta miles de años parecían haberse posado en la oscura y verdosa superficie de aquella piedra desconocida. La figura que los miembros del Congreso pasaron de mano en mano para tocarla con minuciosidad medía unos 40 centímetros de largo por 10 centímetros de grosor, y pronto todos gozaron con ella. No. La figura que los miembros del Congreso pasaron de mano en mano para estudiarla con más minuciosidad medía de unos 20 a 25 centímetros de altura y estaba finamente labrada. Representaba un monstruo de contornos vagamente antropoides, pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, 4 extremidades dotadas de garras enormes y una tercera pierna. No. Y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Esta criatura, que exhalaba una malignidad antinatural, parecía ser de una pesada corpulencia y estaba sentada en un pedestal o bloque rectangular, cubierto de indescifrables caracteres. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del bloque. El asiento ocupaba el centro, mientras las garras largas y curvas de las plegadas extremidades hacían el borde anterior y descendían hasta un cuarto de la altura del pedestal. La cabeza del cefalópodo se inclinaba hacia adelante, de modo que los tentáculos faciales rozaban el dorso de las garras enormes que apretaban las elevadas rodillas. No me lo imagino. El conjunto daba una impresión de vida anormal, más sutilmente terrorífica a causa de la imposibilidad de establecer su origen. Su vasta, pavorosa e incalculable edad era innegable. Sin embargo, nada permitía relacionarlo con algún tipo de arte de los comienzos de la civilización. El material de la estatua encerraba otro misterio. No había nada parecido en geología o mineralogía a aquella piedra jabonosa, verdinegra, de estrías doradas o iridiscentes. Los caracteres de la base eran igualmente desconcertantes y ninguno de los miembros de los integrantes del Congreso se alzó ante su presencia. No. Y ninguno de los miembros del Congreso, a pesar de que representaban a la mitad de las autoridades mundiales en este campo, pudo descubrir el más remoto parentesco lingüístico. Tanto la figura como el metal pertenecían a algo increíblemente lejano, totalmente distinto de la humanidad que conocemos. Algo que sugería, de un modo terrible, antiguos y profanos ciclos en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían participado. Y, sin embargo, mientras los miembros del Congreso se endurecían, sacudían la cabeza. Mientras los miembros del Congreso sacudían la cabeza y se confesaban incapaces de resolver el misterio, uno de ellos creyó descubrir algo raramente familiar en la efigie y los jeroglíficos, y al fin, no sin reticencia, confesó lo que sabía. No sin reticencia.
No, sí, no, o sea, no es más fácil decir a regañadientes. Este hombre era el hoy desaparecido William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y explorador de bastante renombre. 40 años antes, el profesor Webb había recorrido Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta ese entonces no había podido descubrir. En la costa de Groenlandia se había encontrado con una tribu degenerada de esquimales que practicaban el incesto, la zoofilia, la grandofilia y el sexo con piedras. No. Con una tribu degenerada de esquimales, cuya religión, forma singular de los cultos demoníacos, lo había impresionado sobremanera por su faz deliberadamente sanguinaria y repulsiva. Era aquella una fe que los otros esquimales ignoraban casi del todo, y a la que se referían estremeciéndose. Databa, decían, de épocas muy antiguas, anteriores al nacimiento del mundo. Junto a ritos anónimos y sacrificios humanos, había invocaciones de origen tradicional dirigidas a un demonio supremo, Tornasuk. El profesor Webb había oído esa invocación en boca de un viejo Angekok, o brujo sacerdote, y la había transcrito fonéticamente, hasta donde era posible, en caracteres romanos. Pero lo que ahora parecía importante era el fetiche adorado en ese culto, y alrededor del cual bailaban los esquimales cuando la aurora boreal brillaba muy por encima de los acantilados de hielo. Era, declaró el profesor, un tosco bajorrelieve de piedra con una figura horrible y algunos caracteres misteriosos. Creía recordar que se parecía, por lo menos en todos los rasgos esenciales, a la criatura bestial que ahora estaban examinando. La criatura bestial del profesor, que había salido del cierre de su pantalón. No esa criatura bestial. Este relato, recibido con asombro y sorpresa por los miembros del Congreso, pareció excitar al inspector. No. Pareció excitar al inspector de Gress, que abrumó al profesor a preguntas. Habiendo copiado una invocación recitada por uno de los oficiantes del pantano, rogó al profesor Webb que tratase de recordar las sílabas recogidas en Groenlandia. Siguieron una comparación exhaustiva de todos los detalles y un instante de sombrío silencio cuando el profesor y el detective convinieron en la virtual identidad de las frases. He aquí, en sustancia, la división de las palabras fue establecida de acuerdo con las pausas tradicionales observadas por los oficiantes. Lo que el brujo esquimal y los sacerdotes de Luisiana habían cantado a sus ídolos. Pegulé, Mgnafectelu, Rolia, Guganaglofortango. Legres había tenido más suerte que el profesor Webb, pues varios prisioneros le habían revelado el sentido de esas palabras. Era algo así. En su casa de Rolia, el desaparecido Cthulhu espera soñando. Y entonces, respondiendo un ruego general, el inspector extrajo su colosal miembro y regó con él. No. El inspector relató minuciosamente su experiencia con los fieles del pantano. Veo ahora que mi tío dio gran importancia a esa historia. Tenía cierto parecido con las ensoñaciones más extravagantes de los teósofos y los creadores de mitos, y revelaba una asombrosa imaginación de carácter cósmico que nadie hubiese esperado entre parias y vagabundos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un alarmado mensaje de la región pantanosa del sur. Los colonos, gente primitiva, pero de buen natural, descendientes en su mayor parte de los hombres de la oferta, eran presas del pánico a causa de algo desconocido que había invadido la región durante la noche. Se trataba en apariencia de un culto vudú, pero de una especie más terrible que todo lo que ellos conocían.
Desde que el malévolo tam-tam había comenzado a sonar incesantemente en aquellos bosques oscuros donde nadie osaba aventurarse, habían desaparecido varias mujeres y niños. Se habían oído gritos irracionales, chillidos desgarradores y cantos lúgubres, y unas llamas diabólicas habían bailado en la espesura. Los vecinos, añadió el aterrorizado mensajero, no podían soportarlo. En las primeras horas de la tarde, 20 policías partieron en 2 carricoches y un automóvil, guiados por el tembloroso colono. Cuando el camino se hizo intransitable, abandonaron los vehículos y durante varios kilómetros chapotearon en silencio a través de los espesos bosques de cipreses donde nunca penetraba la luz del día, pero sí donde aprovecharon todos los policías para penetrarse. No, donde nunca penetraba la luz del día. Raíces tortuosas y nudos malignos de musgo retardaban la marcha, y de vez en cuando una pila de piedras húmedas o los fragmentos de una pared en ruinas hacían aún más depresiva aquella atmósfera que los árboles deformados y las colonias de hongos contribuían a crear. Al fin apareció un miserable conjunto de chozas, y los histéricos colonos corrieron a agruparse alrededor de las vacilantes linternas. El apagado golpear de los tam-tam se oía débilmente a lo lejos, y la brisa traía muy de cuando en cuando un chillido que helaba la sangre. Un resplandor rojizo parecía filtrarse por entre el follaje pálido, más allá de las interminables avenidas de la noche selvática. A pesar de su repugnancia a quedarse nuevamente solos, todos los habitantes del lugar rehusaron avanzar un solo paso hacia la escena del culto maldito, de modo que el inspector Legras y sus 19 colegas tuvieron que convencerlos a base de sexo. No. Tuvieron que aventurarse sin guías por aquellas negras arcas de horror donde ninguno de ellos había puesto el pie. La región en que ahora entraba la policía tenía tradicionalmente muy mala fama y en su mayor parte no había sido explorada por hombres blancos. O sea, que eran todos salvajes. Dale, decilo, Lovecraft. Decí que eran todos salvajes porque no había habido gente blanca. Algunas leyendas se referían a un lago secreto en que vivía una colosal e informe criatura, algo parecida a un pólipo y de ojos fosforescentes, y, según los colonos, unos demonios de alas de murciélago salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo. Afirmaban que este estaba allí desde antes de la Salle, de los indios y aún de las bestias y los pájaros del bosque, y que en cuanto habían empezado a llegar se los había pasado a todos por las armas. No. Y aún antes de las bestias y los pájaros del bosque. Era una verdadera pesadilla, y verlo significaba la muerte. Pero se aparecían sueños a los hombres, y eso bastaba para que estos se mantuviesen alejados. La orgía vudú, se desarrollaba en los límites extremos del área aborrecida, pero aún así el emplazamiento era bastante malo, y eso quizás había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o incidentes. Solo la poesía o la locura podían haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Legras mientras se atravesaban rítmicamente. No. Mientras atravesaban lentamente el sombrío pantano, acercándose a la luz rojiza y a los apagados tam-tams. Hay una cualidad vocal propia de los hombres y una cualidad vocal propia de las bestias, y nada más terrible que oír una de ellas cuando el órgano de donde proviene debería emitir la otra. Una furia animal y una licencia orgiástica se exacerbaban allí hasta alcanzar alturas demoníacas con gritos y aullidos extáticos que retumbaban en los bosques tenebrosos como ráfagas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando cesaban los gritos, y lo que parecía un coro de voces roncas entonaba aquella odiosa melopea.
Relie Ubga Naglofratango. Al fin, los hombres llegaron a un sitio donde el bosque era menos denso y se encontraron de pronto en el lugar mismo de la escena. 4 travisaron, un quinto perdió el conocimiento y otros 2 lanzaron un grito de horror que, por suerte, fue apagado por el tumulto salvaje de la orgía. Legres roció con agua pantanosa el rostro del hombre desvanecido y luego todos contemplaron el espectáculo fascinados por el horror y el deseo. No, por el horror nomás. En un claro natural del pantano se alzaba una isla verde de unas 40 áreas de extensión, desprovista de árboles y bastante seca. Allí saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas más indescriptibles que cualquiera de las que hubiese podido pintar un cime o un angarola. Sin ropas, esta híbrida muchedumbre bramaba, rugía y se contorsionaba rítmica y sexualmente, dándose nalgadas los unos de los otros. No. Bramaba, rugía y se contorsionaba alrededor de una hoguera circular. De vez en cuando se abrían las cortinas de fuego y se podía distinguir en el centro un bloque de granito de unos 2,5 metros de alto, en cuya cima, incongruente por su pequeñez, se alzaba la funesta estatuilla. En 10 cadalsos instalados a intervalos regulares en un ancho círculo que rodeaba la hoguera, con el monolito como centro, colgaban cabeza abajo los cuerpos extrañamente mutilados de los desaparecidos colonos. Dentro de este círculo saltaba y rugía el anillo de fieles, moviéndose de izquierda a derecha en una bacanal interminable entre el círculo de cadáveres y el círculo de fuego. Pudo haber sido solo imaginación, o pudo haber sido un simple eco, pero uno de los hombres, un impresionable español, creyó oír que las invocaciones eran seguidas por unas respuestas antifonales que procedían de un lejano y sombrío lugar, situado en lo más profundo de aquel bosque de leyenda. Este hombre, Joseph de Galvez, a quien más tarde encontré e interrogué, era desbordantemente imaginativo. Llegó a decir que había oído el débil golpear de unas grandes alas y que había vislumbrado unos ojos luminosos y una enorme masa blanca detrás de los árboles más lejanos, pero creo que estaba demasiado influido por las supersticiones locales. Sí, cómo no. Ay, era imaginativo y después resulta que tenía razón. Continuará y acabará en el siguiente video.